Muy buenos días, respetados colegas. Dando gracias a Dios por el regalo de la vida que nos da hoy, agradezco a la facultad por la invitación para trabajar el tema de evaluación esta mañana y naturalmente agradezco la presencia de todos ustedes en esta jornada académica. En el libro del profesor Raúl Muriete, profesor argentino, libro que se llama El examen en la universidad, nos dice que posiblemente el proceso de evaluación ha sido el primer acto cognitivo que realizó el hombre. De ser esto cierto, como creo que lo es, nos damos cuenta que la evaluación es tan antigua como el hombre. Por mucho tiempo, entonces, la evaluación ha sido experiencia, hasta que el siglo pasado se convirtió en ciencia, conocida como la docimología. Habiendo tanto que decir, ya sea como experiencia o como ciencia, se me ha pedido aquí que sea lo más práctico posible. Trataré entonces de cumplir con ese requerimiento, para lo cual constantemente trataré de dialogar con ustedes, acudiendo precisamente a su experiencia evaluativa. No hace mucho, me parece que ustedes han llevado a cabo un proceso de evaluación que en todas las universidades se conoce, ¿no?, como la semana de examen. ¿Qué técnicas e instrumentos han empleado ustedes en esa semana de exámenes? Y si pensamos en el examen escrito, les pediría que recuerden alguna pregunta, cualquiera que ustedes han formulado en el examen escrito, y sobre esa pregunta me digan, o se digan ustedes mismos, qué criterios y qué indicadores establecieron para esa pregunta. ¿No? Bien, por favor. Habiendo tanto que decir, voy a hacer uso de un principio francés, un principio educativo francés que dice, ¿no?, más que preocuparnos por enseñar todo lo que se debe saber, debemos preocuparnos porque no se ignore lo que no se debe ignorar. Y lo primero que debemos trabajar es el tema de la evaluación. Una vez más, acudamos a la experiencia que acaban ustedes de realizar y naturalmente a la de muchos años que tienen. ¿Qué cosa es evaluar? ¿Y qué cosa es lo que hacemos cuando evaluamos? En la siguiente gráfica, a la que yo llamo cubo de evaluación, una gráfica que hice algunos años, podemos ver que la evaluación puede ser vista desde diferentes lados, diferentes aristas. Cuando evaluamos, ¿qué cosa es lo que hacemos? Fundamentalmente hacemos tres cosas. Recogemos información, emitimos un juicio y tomamos una decisión. Y estas tres cosas que hacemos, ¿cómo las podemos explicar en este cuadro? Cuando decidimos recoger información, ¿qué cosa es lo que hacemos? Tendríamos que preguntarnos primero, ¿dónde vamos a ubicar la información? Para nosotros es en el aula. ¿En qué momento lo vamos a hacer? Y aquí está, ¿no? En cuanto al momento, ustedes pueden ver que hay una evaluación inicial, procesual y final. ¿Hacen ustedes evaluación inicial? Llegan al aula antes de empezar el ciclo y aplican una prueba de entrada, como generalmente se le conoce. Esa es la evaluación diagnóstica. O simplemente hacen la evaluación procesual, o únicamente la evaluación final. ¿En qué momento se plantea la evaluación? Y naturalmente que esto tiene que estar contrastado con las directivas de la facultad. Pero no solamente es saber en qué momento se hace la evaluación, la primera fase evaluativa, ¿no?, sino también qué juicios vamos a emitir. Y en el tema del juicio, y para contestar lo del juicio, tendríamos que ver la finalidad de la evaluación y el normotipo de la evaluación. Cuando evaluamos, ¿con qué finalidad lo hacemos? ¿O qué es lo que vamos a hacer con los resultados de la evaluación? ¿Nos va a servir para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y aún mejorar nuestro propio proceso de enseñanza o no? ¿O simplemente los resultados de la evaluación van a servir para decir, estos alumnos pasan, estos alumnos no pasan? Todo el sistema evaluativo del Perú está pensado sumativamente. ¿Qué significa que está pensado sumativamente? Que queremos saber
cuáles son los alumnos o cuántos son los alumnos que ocupan el quinto superior, el tercio superior. Entonces se conjuga el tema de la finalidad de la evaluación, que puede ser diagnóstica, sumativa, formativa, con el normotipo de la evaluación. Cuando emitimos un juicio, si decimos que el alumno sabe o no sabe, que domina o no domina un conocimiento, es porque estamos hablando de una evaluación criterial. Todas las palabras que ustedes notan allí son parte de la terminología que en este tema se han evaluado. No tienen ustedes que conocerla, simplemente quería mostrarles, ¿no?, lo complejo de este tema. Hay también, cuando uno considera los agentes que participan en la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Generalmente hacemos solamente heteroevaluación, no hacemos autoevaluación. Y si hicieran autoevaluación, esta no debe ser calificada. Pero a veces nos enfrentamos a la estructura, ¿no?, de lo que han decidido las instituciones que debe de hacerse. La siguiente, por favor. Entonces, para trabajar el tema de la evaluación, vamos a empezar a considerar el tema de las taxonomías. ¿Sí? Muy bien, el tema de las taxonomías y el tema de las competencias. Estamos trabajando por competencias, nuestro sílabo es por competencias y estamos evaluando por competencias. ¿Y qué tienen que ver las taxonomías y qué tiene que ver este libro que acabamos de mencionar aquí? El tema de las taxonomías surge en el año 1956 cuando Benjamin Bloom publica este libro. Las taxonomías que aparecen allí solamente son las que están en la parte superior, las del dominio cognitivo. Lo que se publica en este libro es esta taxonomía, la del dominio cognitivo. 8 años después aparece el segundo tomo, y aquí ustedes pueden ver la referencia de las taxonomías del dominio afectivo, actitudinal. Posteriormente son los discípulos de Bloom los que terminan con la presentación de estas taxonomías, donde se incluye ya el dominio procedimental. ¿Y qué tiene que ver el tema de las taxonomías con el tema que nos convoca hoy? Porque estas taxonomías establecen niveles de dominio del conocimiento. Las que están en el lado izquierdo son los niveles más simples, y las que están al extremo derecho son los niveles más complejos. ¿Cómo trabajamos nuestras clases? ¿Trabajamos nuestras clases en los niveles más simples del conocimiento o en los niveles más complejos? ¿Qué significa estar en los niveles más simples del conocimiento? Como ustedes pueden apreciar, en el nivel cognitivo tenemos que lo más simple es el conocer. Y porque nosotros le estamos dando información, lo que en algún momento se llamó la educación bancaria, que consideraba al estudiante como un repositorio de información, el día del examen teníamos que pedirles que nos devuelvan eso mismo que le habíamos dado. Entonces, si trabajamos en este nivel, lo único que podemos exigirle al muchacho es que enumere, que recuerde, que liste, que describa. Pero ¿debemos quedarnos allí? No. ¿Qué va a hacer el muchacho con ese conocimiento? Vamos a darle un nivel mayor. ¿Comprende la información que le hemos dado? Si comprende la información que le hemos dado, entonces que sea capaz de clasificarla, de reordenarla, distribuirla. Los verbos que ustedes ven allí. Si logró hacer eso, ¿por qué no lo elevamos de nivel y vemos que aplique? Y aquí está el corazón y la sustancia de lo que es la educación. ¿Educamos al muchacho para qué? Para que transforme finalmente la realidad en la que vivimos. Entonces debemos diseñar, y ustedes creo que han trabajado en la capacitación pasada en el tema de estrategias, las actividades de aprendizaje que debe vivir el estudiante. En esas actividades de aprendizaje indudablemente debemos diseñar todo lo necesario para que el muchacho aplique los conocimientos. Se lo enseñamos en un contexto dado, bueno, que aplique ese conocimiento en un contexto distinto. ¿Pudo hacer eso el estudiante? Elevemos de nivel el trabajo académico del estudiante y que analice la información. Analizar significa descomponer,
significa identificar partes, significa relacionar luego estas partes entre sí. ¿Podrá hacer el estudiante eso? Si ustedes lo logran, denle un nivel mayor, el nivel de síntesis. Podrá recomponer la información y podrá recomponerla no para llegar a lo mismo, sino a un nivel elevado. Y por último viene el nivel de la evaluación, el nivel del juicio crítico. En lo procedimental se dan ustedes cuenta que también hay niveles de dominio. El chico desde el inicio imita lo que el profesor hace, repite lo mismo que el profesor está haciendo. En el nivel siguiente será capaz él, con independencia del docente, de hacer algo por sí mismo. Tenemos que nosotros buscar llegar finalmente al nivel de la adquisición, que es el de la experticia. Y en el nivel afectivo o actitudinal, lo más simple es la recepción. El chico está atento y luego es posible que con la información que viene escuchando levante la mano y haga una pregunta. Llegó a un nivel superior, profesor, y viene la interrogación. En la respuesta del docente es posible que suceda lo siguiente, que el muchacho diga, ah, así era, está valorando la nueva información. En el nivel siguiente la organiza dentro de su propia estructura cognitiva para finalmente interiorizarla como una conducta. Me he detenido un poco en hablar de las taxonomías en estos tres niveles y ahí ha aparecido la palabra competencia, porque existe mucha confusión con este término de competencias. Aquí estamos hablando que debe hacerse formación por competencias y todavía en el escenario educativo, en el plano de las universidades, no está muy claro el tema de las competencias y de los objetivos. La mayoría de los profesores piensan que hay tres clases de competencia y la llaman competencia cognitiva, competencia procedimental y competencia actitudinal, y no es así. La competencia es una sola y abarca estos tres niveles de dominio: el cognitivo, el procedimental y el actitudinal. En cada una de estas dimensiones, que son tres, cognitiva, procedimental, actitudinal, hay niveles de dominio. ¿Y cuáles son esos niveles de dominio? Son los títulos que ustedes ven en cada uno o en cada una de estas dimensiones. Hace un momento les preguntaba, ¿qué criterios y qué indicadores utilizaron ustedes en la pregunta que les pedí recordar? Pues los criterios se refieren ¿a qué? A los niveles de dominio. En la pregunta que ustedes hicieron, ¿qué criterio emplearon? ¿El de conocer? ¿El de comprender? ¿El de aplicar? ¿El de analizar? ¿Sintetizar o evaluar? ¿Y cuáles son los indicadores? Los indicadores son cualquiera de estos verbos que ustedes observan allí. Vamos quedando claro en el manejo de las ideas, ¿cierto? Entonces, solamente para insistir en el tema de la competencia, cuando ustedes como profesores hacen el sílabo, ustedes establecen los niveles en los cuales desean trabajar. Y si ustedes decidieron que el alumno o que su curso iba a estar en este nivel del conocimiento, pues solamente en este nivel deberían de hacer la evaluación. No tendrían por qué hacer la evaluación en otro nivel porque no han preparado a los alumnos para el manejo de estos niveles. La confusión es tal que los mismos especialistas del Ministerio de Educación lo manifiestan en sus diferentes documentos normativos. Cuando se hizo el DCN, que se decía inclusive que para el año 2021 ya iba a estar totalmente consolidado, inmediatamente surgieron las críticas de ese documento. Decían que era muy denso. ¿Muy denso por qué? Porque habían como 3.000 competencias declaradas y que eso era imposible de lograr. De frente a las críticas se elaboró lo que llaman el marco curricular y se dijo, bueno, ya no vamos a trabajar por competencias, vamos a trabajar por aprendizajes significativos. Y cuando uno leía lo que eran los aprendizajes significativos, ¿qué se decía? El aprendizaje significativo
es la competencia que debe lograr el estudiante. Entonces, ¿se trataba de qué? ¿Se abandonaron las competencias? No. La competencia es el concepto dominante en el mundo de la universidad. Ahora, la parte cognitiva indudablemente que le permite al estudiante y a todos nosotros entender el mundo, entender la realidad. La parte procedimental es la que nos va a permitir trabajar en el mundo, trabajar con otros, frente a otros, y la parte actitudinal es la que nos impulsa precisamente a lograr esos conocimientos y esas habilidades y destrezas que se esperan. Hay ciertas condiciones que deben tener los profesores. Naturalmente la primera y más importante es que domine su tema. Aquí hay dos videos que quiero compartir con ustedes. El primero siempre me ha llamado la atención, me asombró mucho verlo, no es del mundo universitario, pero de todas maneras muestra a un profesor muy ajeno a la actividad de ustedes y al estilo de ustedes, naturalmente, pero creo que es importante verlo por lo que significa, ¿no? ¿Podemos pasar el primer video, por favor? Digo, ¿qué multiplicación? 60 por 10, 60. 24. Más fácil, hagamos. 24 por... Sí. No. Te das el 0, 4, 4. 2 por 0. 0. 2 por 0. 0. 2 por 0. 0. 4. 0. 2. 0. 4 por 0. 4. 4 por 0 es 4. Así seguimos teniendo. ¡Es 0! Eso es 0 por 4, 0. Córtalo nomás, no puedo. 0, 2, 6 por 4, 24, 2 por 6, 12, 2, 14. Tenemos 2484 minutos en el día. Córtalo nomás. Ya no me enseña nada, salvo cosas. Todos los días tenemos que matemáticas. Bueno, obvian los comentarios, ¿no? Pero el alumno cree en lo que su profesor le dice, fundamentalmente. El segundo video. Hasta la segunda capa, no hasta la última. Imbécil. A la capa siguiente, después hasta la primera. ¿Qué tú? Este es el trato que brinda el profesor José Lezama Leiva a sus alumnos en la Universidad Nacional de Cajamarca. Incluso los grita por no tener una regla a la mano. ¿Con qué van a medir, imbéciles? Ay, ay, ay. Con fuertes insultos y gritos, el docente brinda el curso de Tecnología del Concreto en la Facultad de Ingeniería Civil. ¡Hasta la segunda capa! Cansados del maltrato, los alumnos grabaron al profesor y publicaron el video en YouTube. Hasta la segunda capa, no hasta la última. Imbécil. A la capa siguiente, después hasta la primera. ¿Qué tú? Tras la difusión de las imágenes, el decano de la universidad emitirá un pronunciamiento esta tarde para determinar si el catedrático José Lezama continuará brindando clases o será separado por maltratar a sus alumnos. ¿Qué actitudes se forman en los alumnos cuando un profesor los trata de esa manera? No hay contenidos para las actitudes, solo hay ejemplos. La siguiente, por favor. Entonces, miren ustedes, aquí
ubicado en el internet, y aquí está la fuente, diferentes sílabos de asignaturas de Derecho, que no se dictan necesariamente en la Facultad de Derecho, pero donde se declaran, algunos se dan cuenta que no hablan de competencias, sino hablan de capacidades y habilidades, y se da un listado de lo que se quiere lograr en el estudiante. ¿Y qué es lo que observan ustedes aquí? Que todo está enfocado en el conocimiento. ¿Y los demás niveles? La siguiente. La que sigue. Otro sílabo, lo mismo. Todo está concentrado en el nivel del conocimiento, que el alumno conozca, que retenga, que memorice. Es lo que en alguna oportunidad un colega denominó el alumno 4R. Es el alumno que recepciona, el alumno que retiene, el alumno que repasa y el alumno que repite la información que se le brindó, porque en ese nivel se ha trabajado. La que sigue, otro sílabo, nuevamente, todo en el nivel de conocimiento. El que sigue, otro sílabo, sigue el nivel del conocimiento. Lo que sigue, una vez más, todo concentrado en este nivel. Que no hay más cosas que hacer. ¿En qué nivel trabajan ustedes su asignatura? ¿Cómo han declarado manejar su asignatura? ¿En el conocer? ¿En el comprender, analizar? ¿O en el nivel de la evaluación? Eso lo decide el docente. La que sigue. Y bueno, el tuning de derecho, este proyecto tuning pensó cuáles eran las competencias para diferentes profesiones, y una de esas fue el tuning de derecho. Dele por favor al hipervínculo, donde ustedes pueden tener una guía. Esto es genérico, ¿no? Son 28 competencias que debe dominar el profesional del derecho. Generalmente se recomienda que cuando se declara la competencia no se coloque una palabrita que es precisamente la que identifica el nivel en el que se está trabajando. Si vieron líneas arriba, la primera creo que decía conocer. Lo que siempre se recomienda es evitar esta palabra, conocer. Ustedes podrían parafrasear y decirlo de otra manera, es estar en el nivel de la comprensión, ¿no? Y siga pasando, por favor, una lectura rápida, pueden ver todo eso. Por si acaso, esta presentación la estoy dejando, señor decano, para que los profesores que la quieran la puedan tener. No tengo ningún problema en compartir la información, ¿ok? Muy bien. Esto eran 24, ¿no? Les puede a ustedes, les puede ayudar en la programación de los contenidos de su asignatura. Hay instituciones que piden a los docentes que utilicen los 3 verbos de los diferentes dominios. O sea, piden un verbo del dominio cognitivo, un verbo del dominio procedimental y otro del dominio actitudinal. Otras, en cambio, dicen, no, es suficiente con un verbo, pero el verbo tiene que ser de tal complejidad que agrupe a los 3. La que sigue. Por eso es que esas taxonomías de Bloom no son las únicas que existen, ¿no? ¿Y por qué no tan rápido? ¿Y por qué es importante conocer las taxonomías? Porque, por ejemplo, si ustedes trabajaron en el nivel de conocimiento, las preguntas que seguramente van a formular son de este tipo. Cuando dicen conocer, ¿qué es? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde es? O si trabajan en el nivel de comprensión, las preguntas, ahora sí, un clic, pueden ser de esta naturaleza. O si trabajan en el nivel de la aplicación, tienen estas preguntas por hacer, y si fuese nivel de análisis, de síntesis o de evaluación, las preguntas ya tienen mayor complejidad. Por eso pienso que es importante y por eso decidí detenerme en el tema de las taxonomías, para que más o menos ustedes se den cuenta de lo importante que es el manejo de estas taxonomías. Las taxonomías constituyen, a mi parecer, el corazón, no solamente de lo que es el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también el diseño de lo que es la evaluación. Si ustedes dieron tanto, pueden pedir eso o un poquito más, ¿no? Las que siguen.
Aquí vamos a ver otras familias semánticas de verbos. Aquí también se tienen verbos en el nivel cognitivo, en el nivel práctico, en el nivel actitudinal. Pero hay verbos, de acuerdo con estos autores, que consideran que son cognitivo-prácticos, que son cognitivos actitudinales, otros que son prácticos actitudinales, y finalmente estos que son los más complejos, que son cognitivos, procedimentales y actitudinales. Con cualquiera de ellos, en el momento de redactar ustedes las competencias de su asignatura, pueden trabajar. La que sigue. Y si pensamos que esto es novedoso, el tema de las competencias, en una conferencia que dictó el doctor Vicente Santibáñez en el Instituto de la Calidad de la Educación de aquí de la San Martín, nos dijo que en el antiguo imperio incaico los principios educativos eran el Alan Yachay, el Alan Ayin Ruray y el Ayan Koski y el Ayan Muni. Saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. Los saberes de los que nos hablan de Lors, ¿cierto? Las competencias. Debemos tener una idea clara de lo que es la competencia para poder diseñar nuestro proceso de enseñanza y nuestro proceso de evaluación. Dependiendo de lo que nosotros pensemos que es la competencia, así evaluaremos. Hay cientos de definiciones de competencias. Esta que yo he traído pertenece a un peruano, al doctor Walter Peñalosa, ya fallecido, que en el 2003 escribió un libro, Los propósitos de la educación. ¿Y por qué escribió ese libro? Porque él estuvo mucho tiempo fuera del país y cuando volvió, sus discípulos acudieron a él y le dijeron: maestro, ha cambiado la educación en el Perú, ya no se enseña por objetivos, sino por competencias. Y él les dijo: ustedes deben haber entendido mal, comprensión. De repente, lo que les han dicho es de que hay un nuevo objetivo en la educación que es la competencia. No, ya no es por objetivos, es por competencias. No puede ser, porque la educación es una actividad eminentemente teleológica, tiene fines. Y entonces, a raíz de esa confusión, escribe este libro, donde él menciona, ¿no?, que los objetivos de la educación son, lo dice de esa manera, el conocimiento, el dominio cognitivo que mostramos hace un momento, y luego llama las competencias factuales, o sea, el hacer, y un hacer idóneo, que es una de las, si han leído ya la definición, está allí, y luego menciona las actitudes y los valores. Entonces, transformando un poquito esta definición, la presentamos de otra manera, ¿no? Allí va apareciendo. Entonces, cuando ustedes formulan una pregunta y en general cuando realizan su proceso de evaluación, tienen en cuenta el problema de la realidad que se está analizando. Recuerden que es la misma definición de hace un momento presentada de otra manera, o sea, tienen en cuenta el contexto y el problema, tienen en cuenta las actitudes del alumno para hacer frente a ese problema, tienen en cuenta las habilidades, las destrezas, verifican ustedes que efectivamente conozca lo que debe de hacerse. Todo esto que está aquí al lado derecho es lo que nosotros debemos tener presente para formular nuestro proceso de evaluación. Hay que contextualizar la clase. Una clase no se puede hacer en el vacío, no puede ser ajena a la experiencia del estudiante, no puede ser ajena al día a día del estudiante. Siempre tenemos que contextualizar, y si contextualizamos en clase, en el examen, en la evaluación, también nosotros debemos de hacer contextualización, ¿no? Aquí hay listado una lista de verbos que me tomé la molestia de trabajar leyendo diferentes documentos redactados por abogados. Un trabajo para ustedes sería naturalmente distinguir entre estos verbos cuáles son los dominios, cuáles son del dominio cognitivo, cuáles son del procedimental, cuáles son del actitudinal.
Pero no solamente es ver cuáles son cognitivos, procedimentales, actitudinales, sino también ¿qué? Establecer los niveles de dominio de estos verbos. Hay aproximadamente 300 verbos, seguramente que son muchos más, pero bueno, no soy el especialista, me hubiese gustado trabajar con alguno de ustedes, qué más verbos pueden haber allí, ¿no? Pero esto también los dejo para que ustedes puedan trabajarlo. Pasemos ahora a las técnicas de la evaluación. Y otra vez, las taxonomías. Las taxonomías nos van a seguir siempre, ¿no? Este es el mejor instrumento para trabajar no solo la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también el de la evaluación. Y solamente existen 4 técnicas para evaluar, que han aparecido allí: la observación, la exploración, el análisis de documentos o productos y el test. Solo existen 4 técnicas. En otras instituciones a las que también he acudido yo a realizar estas charlas, los profesores me entregaban una guía de evaluación en la que la institución les daba ciertas pautas de cómo evaluar. Y uno de los capítulos de esas guías, el título decía Técnicas e instrumentos de evaluación, y a continuación 30 líneas de diferentes conceptos. Y a los profesores les preguntaba, bueno, acá dice técnicas e instrumentos, díganme ustedes, ¿cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos? Y naturalmente ellos no lo sabían. Hay muchos libros que tratan sobre el tema, que cuando habla de técnicas presentan 5, 10, 15, 20, y lo mismo en cuanto a instrumentos. Pero ya la literatura especializada ha establecido que solamente existen estas 4 técnicas de evaluación. ¿Emplean ustedes esas 4 técnicas? Y la evaluación significa que es un proceso sistemático. Decíamos hace un momento que la evaluación consiste en recoger información. ¿Con qué recogemos la información? Es el instrumento. ¿Utilizan ustedes estas técnicas o solamente nos concentramos, todo el proceso se concentra en los exámenes elaborados por el profesor? Y los términos que aparecen aquí en la parte inferior son los niveles de dominio de la competencia que postula el profesor colombiano Tobón. Se dan cuenta que no está en oposición con las taxonomías de Bloom, ¿no? Entonces, la imagen lo que pretende mostrar qué cosa es, que ustedes tienen que emplear las 4 técnicas. Un menú para evaluar al estudiante. Todo esto está sujeto, y entiendo que el propósito de esta charla es empezar a trabajar una cultura de la evaluación, que casi no existe en ninguna universidad. El tema de la evaluación es muy complejo, por las consecuencias inclusive que trae los resultados de esta evaluación. Es más, se dice inclusive que todo el problema que hubo entre la familia Miro Quesada y el líder del Partido Aprista, Víctor Hugo Ayala-Torre, se debió a un examen, en que cuando se le interroga a Ayala-Torre sobre un tema, él da su respuesta a su estilo, un hombre muy, muy conocedor de todos los eventos, y Miro Quesada le contestó, yo no enseñaba eso en clase, y lo jaló. Es lo que se comenta, las consecuencias de la evaluación, ¿no? Creo que nosotros no le contestamos así a los alumnos, ¿no? Yo no he enseñado eso en clase. El alumno puede inclusive decir más cosas de las que el profesor sabe. Federico Villarreal tuvo que emigrar del país porque ya nadie podía enseñar más de lo que sabía, y se fue a Chile, ¿no? Bueno, entonces vamos ya teniendo una idea meridianamente clara de que lo que son las técnicas, lo que son los instrumentos, lo que son los criterios y lo que son los indicadores. Entonces vamos a pasar muy ligeramente al tema de los instrumentos de evaluación. Hemos dicho, aquí están las 4 técnicas, ¿no? La exploración, la observación, el análisis de documento y la elaboración de exámenes. Estas son las competencias que están declaradas
en la página web de la Facultad de Derecho. Las he copiado tal cual. Todos ustedes, todas las asignaturas del primero al 10º ciclo, al 12º ciclo, perdón, trabajan estas competencias, absolutamente todas. Estas competencias reflejan el perfil del estudiante. Entonces, cuando se hace el sílabo, en la sumilla se declara cuál es el propósito de la asignatura. Pues el propósito de la asignatura es cumplir con la parte específica del perfil para el cual esa asignatura se ha considerado dentro de la estructura curricular. Pero así como se habla de que el propósito de la asignatura es tal, más líneas abajo se dice cuál es la competencia general de la asignatura. Y naturalmente que esa competencia general tiene que estar en función de ese propósito de la asignatura. Teniendo en cuenta todo eso, para cada asignatura, ahí está el menú. ¿Cómo van a evaluar? ¿Qué técnicas van a emplear? Pero vamos, además de las técnicas que ya hemos mencionado, que son 4, que las ven aquí, vamos a ver cuáles son los instrumentos que ustedes pueden utilizar. La siguiente, por favor. Donde dice la observación. Esto significa que es un registro sistemático de las actitudes de los estudiantes. ¿Evalúan ustedes la conducta y el comportamiento de los estudiantes? ¿Tienen en cuenta lo que ellos hacen en el aula? ¿Tienen en cuenta el llegar temprano, el llegar tarde, que colaboren con sus compañeros, que colaboren con ustedes mismos, que sean respetuosos de las instalaciones? Todo esto es un registro sistemático. Decíamos, recoger información. ¿Qué técnica empleo? La observación. ¿Qué instrumento? Cualquiera de ellos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque se constituyen evidencias de lo que se hace en la facultad. En cuanto a la exploración, o sea, el interrogatorio que se hace a los estudiantes, a veces se habla de los exámenes orales. ¿Lo practicamos? En cuanto al análisis de los trabajos y documentos, miren, todo lo que puede hacerse. Esto se refiere a muchas profesiones, a muchas tareas. En el caso de Derecho, me imagino, ¿no?, que el tema viene un poco por esto de aquí, la redacción de actas, de alegatos, de resoluciones, demanda, de visitas, en fin, todo eso tiene que ser parte de un programa de trabajo construido de manera coherente con los objetivos o con las competencias que ustedes decidieron trabajar en el nivel que decidieron trabajar. Y finalmente, los exámenes elaborados por el docente, entre otros, los que ustedes seguramente ya conocen, ¿no?, los que están allí. Viene el tema de las preguntas. Para formular preguntas hay que tener en cuenta una serie de características. Insisto, esto lo van a tener ustedes, ¿no? Voy a pasarlo de una manera un poco rápida, pero en el manejo de las preguntas hay que tener mucho cuidado con el tema. Hay que tener cuidado con el tema del lenguaje que utilizamos. ¿El lenguaje es apropiado para el nivel de los estudiantes? ¿Cómo construimos las preguntas? ¿Damos la suficiente información como para que los alumnos puedan responderla? Todo eso ustedes lo pueden ver en esta lámina. Pero luego, en esta otra, sobre la práctica evaluativa de ustedes, hay una serie de cuestionamientos, y en general de todos los que practicamos la docencia universitaria, ¿no? Una serie de cuestionamientos, no son los únicos, hay muchas más preguntas que podemos formular. Entonces, ¿cuántas preguntas hacen ustedes en el examen? Algunos contestan muchas veces, yo hago 4, otros hacen 5, otros hacen 10, pero ¿por qué hacen esa cantidad de preguntas? ¿Y de qué tipo son esas preguntas? Indudablemente que todo esto depende de qué, de las unidades temáticas que han trabajado en su asignatura. Todas las preguntas tienen una respuesta que está documentada. Por ejemplo, para la primera pregunta, ¿cuántas preguntas o ítems se hacen? La diapositiva 3, donde dice, si marcamos allí, denle clic por favor.
tenemos allí dos respuestas. Esto se trata únicamente para las preguntas de opción múltiple. Hay profesores que su examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. Cada pregunta vale 2 puntos y si el alumno contesta bien, tiene 20. Pero ¿por qué hace solo 10 preguntas? ¿En función de qué hace solamente 10 preguntas? Tendría el profesor que explicar por qué. El profesor no es un experto a veces en la materia, pero ¿qué cosa es lo que dice la literatura especializada? Si solamente van a hacer ustedes exámenes de alternativas múltiples, ¿qué cosa dice la literatura? Una pregunta por minuto. Si el examen dura 1 hora, serían 60 preguntas. Si dura 2 horas, deberían ser 120 preguntas. Caramba. Y esa cantidad de preguntas vamos a hacer, es lo que dice la literatura, ¿no? Pero también se dice acá, ¿no?, de que pueden ser 40 preguntas por hora. O sea, no es posible que se trabaje un examen con solamente 10 preguntas de alternativas múltiples. Y entonces en estas capacitaciones en alguna oportunidad se me dijo, ¿y cuántas deben ser? Como se planteó la pregunta de esa manera, ¿cuántas pueden ser? Más que deben, ¿cuántas pueden ser? Si volvemos a la anterior, sí, hay que volver, sí, ahí puede darle clic, ¿no? La siguiente dice cantidad de preguntas, aquí, no, acá donde está el puntero, allí. Miren, hemos vuelto a las taxonomías. Aquí está la dimensión, aquí está el criterio, y por favor a ver si podemos ir hasta el final de lo que está coloreado. Ajá, y abajo. Más. Vaya, siga con confianza. Siga hasta el final. Por ahí va a aparecer un numerito. ¿Cuántas preguntas podemos formular? Y esto solamente es durante las 7 primeras semanas. Aquí está el numerito. 4.228 preguntas, pero esto es solamente de manera jocosa, ¿no? No crean que, porque el trabajo es tremendamente complicado, así que continuamos, ¿no? Programan con la debida anticipación todas las evaluaciones de la asignatura a su cargo, es decir, ¿en qué momento hacen ustedes el examen? Algunos decían en estas otras capacitaciones, yo lo hago el mismo día, otros un día antes, 2 días antes, 1 semana antes. Ustedes cuando son invitados a dictar una asignatura, a trabajar una asignatura, indudablemente que programan todas las sesiones del ciclo. Programan con anticipación, con un calendario al costado, todo lo que se va a hacer en cada sesión. Pues ese es el momento en que ustedes tienen que programar también la evaluación. Ese es el momento en que tiene que programarse la evaluación. No solamente decir, en esta fecha tengo que tomar examen y ya sé que tengo que hacer el examen. No, allí hay que empezar a hacer el examen. Porque en el transcurso de las sesiones, indudablemente, algo puede pasar en el país, algo puede suceder en el mundo que cambia la óptica. Y esas preguntas pueden ser modificadas. Pero ¿qué cosa es lo que nos dice la literatura? Que una de las fases del proceso evaluativo es la de establecer un calendario de todo el proceso. Volvemos aquí. ¿Qué puntaje se asigna a las preguntas de las pruebas? Claro, si yo hago 10 preguntas de alternativa múltiple, puedo decir 2 puntos para cada una. Todas tienen el mismo valor. Absolutamente todas tienen el mismo valor. Una no es más difícil que la otra. Si hago solamente 4 preguntas, siempre la división, ¿no? 20 entre 4, cada pregunta vale 5. Es decir, todas valen lo mismo, todas demandan el mismo esfuerzo. Los alumnos no aprenden igual. Todos ustedes seguramente están convencidos de que los alumnos no aprenden igual. Todos aprenden de manera diferente. Y a pesar de que tenemos esa convicción de que todos tienen capacidades diferentes, todos aprenden de manera distinta, a pesar de eso, aplicamos la misma prueba para todos. Evaluar no es nada fácil, no es nada fácil.
Y bueno, hay una serie de preguntas adicionales. Por ejemplo, se propone alguna pregunta que se sabe que ningún estudiante podrá contestar. Hay profesores que así lo hacen, y hay un libro escrito por un profesor argentino, Tadini, La constante macabra. No sé si ustedes habrán escuchado hablar de ese libro. En ese libro de La constante macabra, este investigador, este profesor, consultó con aproximadamente 10.000 profesores, ¿no? En un trabajo de largo plazo fue cuáles eran sus prácticas evaluativas, y en este libro de La constante macabra él determinó y él llegó a una conclusión, sobre todo a los profesores del área de la ciencia, ¿no? De matemáticas, que el profesor tiene un chip, y ese chip le dice que en un salón de clase tiene que tener estudiantes desaprobados. O sea, llegan al salón y posiblemente se dicen, bueno, de aquí 10, 5 deben salir jalados. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito de los profesores? Que los estudiantes aprendan. ¿Y qué cosa es lo que debe reflejar un examen? ¿Que el chico sabe o que no sabe? Lo ideal es de que el chico sepa, pero hacemos preguntas como estas, preguntas que se sabe que no van a poder ser contestadas por los estudiantes. No está aquí, por ejemplo, la pregunta, pero desarrollamos diferentes temas en clase. Y el día del examen, recuerden que el muchacho estudia todos los temas. Y resulta que el día del examen, en las preguntas, 1 o 2 de los temas desarrollados en clase no vienen en el examen. Y entonces, ¿para qué hicieron el tema? ¿Para qué lo trabajaron? Si no lo van a preguntar. Todo lo que se hace en clase, todo debe ser preguntado. No podemos trabajar temas que no van a ser parte de la evaluación. La evaluación es un tema complejo. Los muchachos tienen diferentes maneras de aprender. Y en el internet hay un cuestionario de Alonso Haney, se llama CHAEA. Ustedes acceden, cuestionario CHAEA, C-H-A-E, y es una batería de 90 preguntas que ustedes podrían aplicar al inicio de las clases con todos sus estudiantes. Y es más, le pueden decir a los muchachos que ellos mismos bajen e impriman este cuestionario, porque entonces les va a dar la oportunidad a ustedes de saber cómo aprenden sus alumnos, porque unos son muy prácticos, otros son muy teóricos, otros tienen la combinación de ambas partes, y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? De 60 alumnos, de 40 son teóricos. Entonces, van preparando sus clases en ese sentido, van preparando sus ejemplos, ¿no? Le indican a sus estudiantes cómo van a ser evaluados. No sucede que muchas veces ustedes se entregan los exámenes y de pronto viene la avalancha y el reclamo de los estudiantes, y resulta de que ellos les están pidiendo a ustedes, pero ¿por qué me ha puesto esta nota y al otro le ha puesto más? Y resulta pues de que a veces nosotros escogemos un examen que es como nosotros pensábamos y queríamos que sea resuelto, pero no dimos todas las especificaciones al estudiante. Hace poco nomás, en la facultad donde trabajo, que es estomatología, una señorita se quejaba de que el profesor la había calificado muy bajo, y ella había contestado exactamente lo mismo que otra compañera que tenía una nota, que era la primera nota del aula. Pero ¿cuál era la diferencia? Que la señorita que tuvo la mejor calificación había hecho dibujos, los había coloreado. Entonces el profesor le dijo, presenten dibujos, coloreen. Al alumno hay que darle todas las especificaciones. En otra oportunidad también un profesor de anatomía dibuja una cara con varios músculos y pregunta, señale los músculos de la cara. Entonces señalar es colocar una flecha, ¿cierto? Entonces no faltó quien señaló y el profesor no le consideró la pregunta. Pero no los has nombrado, pero usted dijo señale. Debemos ser muy claros en lo que preguntamos y cómo lo preguntamos. No tenemos que prejuzgar. Nosotros tenemos toda la información en mente, pero ¿somos capaces de transmitir esa información a los estudiantes? ¿No? ¿Qué estructura le doy a las pruebas que aplico? De repente ustedes son muy prácticos, hacen bastantes prácticas, pero eso es en las clases. Y el día del examen, ¿qué espera el estudiante?
que el examen sea práctico también, pero no, oh sorpresa, y de pronto todo el examen es teórico. Entonces, ¿por qué hicieron eso? O sea, ustedes no pueden decidir cambiar las condiciones tienen que mantenerse, pero ese es un chip que tenemos todos incorporados en todo el Perú. Pensamos que la semana de examen, porque así se llama, semana de examen, ¿no?, deja de ser una sesión de clase. Sigue siendo una sesión de clase, tiene todos los elementos de una sesión de clase. Lo único que ha cambiado, ¿qué ha sido? La manera de la comunicación. Todas las semanas permanentemente estamos en diálogo verbal con el estudiante, pero en la semana de examen cambia eso y el diálogo se convierte en escrito. Y es más, en las clases somos muy amigables con los estudiantes, nos sonreímos con ellos, pero en el examen se acabó la cortesía, se acabó la amabilidad. El alumno que voltee y sea sospechoso de querer copiarse, jalado. ¿Qué cambió? Y a esa semana de examen el alumno llega estresado. Y llega estresado seguramente porque algo vamos diciendo que lo estresa. Como también el alumno a veces, por el tema de que muchas instituciones practican la evaluación de los docentes a través de la encuesta, el alumno le dice, profesor, ya viene la encuesta de los docentes. Entonces, el examen se manifiesta siempre como una relación de poder. Quiérase o no se quiera, es una relación de poder. Pero esto es entrar ya a cuestiones que no son propias de este evento, ¿no? Devuelven, por ejemplo, a los estudiantes sus exámenes, las 6, ¿no?, o trabajos, indicándole por escritos en qué se equivocaron, o con alguna otra anotación que les permita a ellos mejorar sus trabajos. A veces al estudiante le devuelven sus exámenes donde está pues 08, ve 2, 3, 1, 4, pero solamente ve el número y no ve ninguna razón de por qué tiene esa nota. ¿Le indican ustedes a sus estudiantes por qué tienen esa calificación? O en algunos casos le piden a los estudiantes que elaboren un trabajo. El estudiante hace su trabajo y leen esos trabajos. Los profesores se quejan que los alumnos hacen el famoso copiar y pegar. Y el alumno se queja del profesor y dice, el profesor no lee mis trabajos, porque simplemente se lo devuelven con una nota. Ninguna anotación en ninguna página de ese trabajo que diga que bueno, está bien o no. Simplemente es, toma el trabajo, te lo doy porque me lo has pedido, y luego te devuelvo el trabajo. ¿Y cómo calificarán los profesores? No sé si al peso, más grueso, más nota, más delgado, menos nota. Indudablemente que no estoy hablando de ustedes, recién tengo el primer contacto, sino estoy hablando de experiencias de otros lados, experiencias que vengo comunicando o compartiendo con otros colegas, ¿no? Volvemos a la serie de preguntas, ¿no? ¿Cuántos exámenes programan durante el ciclo? Esto ya no es una decisión de ustedes, ¿no? Generalmente es una decisión que depende de las facultades, de las instituciones. Pero ¿qué cosa es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice de que si, por ejemplo, hay 4 unidades, debieran ser 4 exámenes. Y planteábamos al inicio de que una evaluación que se realiza, o un tipo de evaluación, era la evaluación inicial. Y les preguntaba, ¿hacen ustedes evaluación inicial al inicio del ciclo? Entonces, Juan, si tenemos 4 unidades, tendríamos que hacer 4 evaluaciones iniciales para cada unidad, para saber cómo llega el estudiante, ¿no? Ya salimos de esta diapositiva.
entiéndase por favor de que ustedes van a tener este material. ¿Ok? Pueden revisarlo ya con paciencia en su casa, no hay ningún problema. Vamos a la última. Dice ahí, pero al planear la prueba elabora una tabla de especificaciones de evaluación y rúbrica. Tabla de especificaciones o matriz de evaluación y rúbrica. La primera vez que yo escuché la palabra rúbrica, igual le pasaba a otros colegas, pensaba que, entendemos por rúbrica, que se trataba de una firma, hasta que, bueno, fui viendo de qué se trataba el tema, ¿no? Hacemos una tabla de especificaciones, entonces es importante que para planear la evaluación hagamos una matriz de evaluación. ¿Y en qué consiste esta matriz de evaluación? Si ya salimos de esta diapo, ajá. Pasemos un clic. Perdón, antes de pasar a la matriz de evaluación vamos a ver los diferentes tipos de preguntas. Allí, esta es una pregunta de Laguna, de Canevá, o para completar, ¿no? Esto lo vamos a pasar un poco rápido porque creo que todos ustedes conocen. Allí lo que se le está pidiendo al alumno, ¿qué cosa es? Que recuerde, ¿no? Se da un texto que debe ser completado. Seguimos. Esta es una de alternativa sí o no. Se le está pidiendo al alumno que identifique cuál es la respuesta correcta. En un momento voy a mostrar, me he atrevido yo a formular unos ejemplos del área de derecho, ustedes me dirán si he cumplido con éxito o no eso. Sigamos. Igual, preguntas de ordenación o jerarquización. Este tipo de preguntas generalmente son o nos hacen ver el tema procedimental. Todo lo anterior que hemos mostrado es lo cognitivo. Continuemos. Preguntas de aparejamiento por pares. Como ven ustedes, siempre hay más opciones en un lado de la pregunta. ¿Para qué? Para eliminar el efecto de adivinación. Continuamos. Aparejamiento triple. Continuamos. Las preguntas de opción múltiples, que pueden ser de respuesta única, de varias respuestas, o de seleccionar la mejor respuesta. Continuamos. Y esta sigue siendo sobre las opciones múltiples. Continuamos. Pero aquí lo que quiero hacerles ver es que sobre las preguntas de opción múltiple podemos nosotros trabajar los diferentes niveles. Aquí está el nivel de comprensión. Esta pregunta, ¿qué cosa implica? Que ustedes asumen que el chico ya sabe, que ya conoce, porque lo estamos elevando de nivel. Pasamos a la siguiente. Esta es una pregunta del nivel de aplicación. Se asume que el muchacho ya sabe y que entiende la información. Pasamos a la siguiente para el nivel de análisis. Y la que continúa para el nivel de evaluación. Pasamos a la otra. Exacto, ahí. Y bueno, aquí están las mismas preguntas, pero ya con un tema específico de lo que es derecho, ¿no? A raíz de una noticia que salió hace algunas semanas de cierto personaje al que se le iba a acusar de 7 delitos, bueno, todas las palabras que allí aparecieron me llamaron la atención y me concentré en una de ellas, ¿no? Lo que es la concusión. Podemos formular la pregunta abierta. En derecho, ¿a qué se llama? Concusión. ¿Qué se le está pidiendo allí al muchacho? ¿En qué nivel estamos trabajando la pregunta? Que recuerde lo que es concusión, o sea, memoria. En ese nivel estamos trabajando la pregunta. Pero sobre el mismo tema podemos hacer una pregunta de opción múltiple. Y lo que es la definición aparece aquí en la parte superior y el muchacho acá tiene que identificar cuál es la respuesta correcta. O se puede hacer una pregunta de tipo laguna, donde aquí el muchacho tiene que llenar estos espacios. Aquí no solamente debe recordar, sino también tiene que discriminar cuál es la información correcta, porque puede venir a su memoria muchos términos. Entre ellos tiene que discriminar cuál es el que se ajusta mejor para que esto sea cierto. O puede ser una pregunta verdadera o falsa. Se recomienda que si la respuesta es falsa, el alumno tiene que justificar por qué es falsa, para evitar siempre el efecto de adivinación. O de ordenación o jerarquización. Bueno, aquí ya sobre la concusión no pude hacer la pregunta y creo que aquí siempre existe una prelación entre las leyes, ¿no? Entonces hice esta pregunta de tipo de ordenar la prelación entre las leyes. O aquí más abajo una
preguntas de aparejamiento. Como ven, aquí están los conceptos, aquí las definiciones y siempre más definiciones que conceptos para que el alumno pueda marcar y señalar cuál es la correcta. Siempre más a un lado para evitar, insisto, el tema de que el estudiante adivine, ¿no? Pasamos a la siguiente. Perdón. Entonces, súbelo un poquito, por favor. En su examen es recomendable que todos estos tipos de preguntas aparezcan, salvo hasta de aquí, ¿no? Pero pueden hacerlo también. Pueden hacerlo, porque si comparamos esta pregunta contra esta otra, ¿qué las diferencia? La diferencia, así como se ve, no puede establecerse. La diferencia puede verse en relación con la totalidad del examen. Pues si esta es una pregunta de 4 parecidas, caramba, ¿qué examen es ese? Pero si esta es una pregunta de 40 que hemos dicho que pueden hacerse, 40 es lo recomendable. De repente hacen un poco menos, pero jamás 10, ¿no? ¿Ok? Ya es otra la dimensión que le estamos dando. En sus exámenes sería recomendable que ustedes empleen todos estos tipos de preguntas. Todos estos tipos de preguntas. Generalmente estamos acostumbrados a hacer un examen de una sola hoja y escrito por una sola cara. ¿Por qué no hacen un examen de 3 páginas escritas en las 2 caras, donde todas estas preguntas estén consideradas, inclusive preguntas de casos pequeños, sencillos, ¿no? No van a hacer 2 hojas del caso para formular preguntas, casos pequeños, de los cuales pueden formularse varias preguntas. Lo recomendable siempre es de que ustedes trabajen todos los tipos de preguntas. Ahora sí, la matriz de evaluación. Esto es de un curso de biología. Ahí el profesor qué cosa decidió, y es de la profesora que estuvo aquí la sesión pasada, ¿no? Hablando de estrategias didácticas. Estableció para cada semana en los temas que allí se anotan estos niveles. El definir, no leo muy bien desde aquí, ¿no? Pero aquí están los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal, y aquí están los indicadores y los criterios con que ella decidió trabajar su asignatura. Pero como ustedes no son biólogos, me atreví a hacer, por favor, la que sigue, para el caso de derecho. Pasamos, por favor. Ajá. Muy bien. La unidad 1 seguramente que tiene un título. Para esa unidad se declara una competencia, para toda la unidad. Y para cada sesión de aprendizaje existe también una competencia. En la literatura a esa sesión de aprendizaje, a la competencia de esa sesión de aprendizaje se la llama subcompetencia. O sea, hay varias subcompetencias que ayudan a trabajar la competencia, ¿no?, de la unidad, y la competencia de las 3 o 4 unidades ayudan a trabajar la competencia general de la asignatura. Entonces, solamente en la semana 1, el tema que ustedes están desarrollando en el nivel cognitivo, si ustedes deciden trabajar el nivel de análisis, ¿el análisis qué significa? Descomposición, identificación de partes y relación entre esas partes. Como estamos hablando de dispositivos legales, algún dispositivo, o sea, yo les pido disculpas, ¿no?, por lo abstracto y lo indeterminado. Lo que pasa es que no sabía exactamente sobre qué tema trabajar, ¿no? Pero entonces descompone la norma, identifica las partes de las normas y relaciona estas partes entre sí. La Constitución, cuántos capítulos tiene y esos capítulos qué significan dentro del conjunto, y otras normas afines a la Constitución, cómo se relacionan con ella, la contradicen, no la contradicen. En el nivel de juicio crítico, hay que invitar al alumno a que haga una evaluación, si es beneficiosa la norma para la institución. Creo que Perú es uno de los países que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, me parece que son ya 14 constituciones. Estados Unidos tiene una con muchas enmiendas, producto pues de que los tiempos cambian y hay que adecuarse a los tiempos. Inglaterra me parece que no tiene una constitución escrita. ¿Cómo es que
teniendo tantas constituciones, nosotros, el otro país una sola, el otro que no la tiene, el ordenamiento parece ser, yo me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, que funciona mejor. De repente estoy muy equivocado, pero al alumno hay que invitarlo a que reflexione y a que emita juicios en ese sentido. En lo procedimental tenemos aquí un nivel de precisión donde el muchacho debe ubicar diferentes dispositivos legales, debe documentar esos dispositivos legales, porque entiendo de que la búsqueda de los dispositivos legales no es nada sencilla, ¿no? Y ustedes pueden ver allí los 3 dominios, los criterios que se están empleando y los indicadores. Esto que está aquí es parte de la programación que deben ustedes hacer antes de que empiece el ciclo. Si ustedes hicieron para cada semana algo parecido a esto, ¿tendrían acaso alguna dificultad en hacer los exámenes? Si todo está programado, si ustedes dijeron que evalúe, hacen preguntas de evaluación. Si ustedes dijeron que ubique, harán preguntas de ubicación. Pero la matriz, si bien es cierto que les puede demandar mucho esfuerzo antes de que empiece el ciclo, que es el momento en que debe de hacerse, porque recuerden, esto es programación del proceso de enseñanza-aprendizaje y al mismo tiempo, ¿qué cosa es? Matriz de evaluación, porque aquí están los criterios y los indicadores que ustedes quieren trabajar con sus estudiantes. En ese momento ustedes pueden ir haciendo las preguntas. Dicen que el maestro de las juventudes, como fue llamado José Antonio Encinas del siglo pasado, tenía un cuaderno en el que trazaba una línea a la mitad de él y al lado derecho escribía: ¿qué quiero que hagan mis alumnos? Y redactaba todo lo que él quería que sus alumnos hicieran. Y al lado izquierdo colocaba: ¿qué deben saber mis alumnos para hacer eso que quiero? Otra vez, ¿no? El saber conocer, el saber hacer, y lo que se ha agregado en esta época es el saber ser, lo actitudinal. Si todo esto ustedes lo hacen antes de, no va a haber ninguna dificultad para asumir el proceso de evaluación. Continuamos, por favor. Entonces, ya vimos cuál era la matriz para derecho, y luego viene el tema de la rúbrica. ¿Cómo pueden ustedes evitar que los alumnos, cuando les entregan ustedes los resultados obtenidos en los diferentes instrumentos que han empleado para evaluar, los sigan? Porque a veces los siguen hasta las calles, ¿no? Pero profesor, ¿por qué me ha calificado así? A través de la rúbrica. ¿Y qué cosa es la rúbrica de evaluación? Es simplemente establecer cuáles son las condiciones que debe cumplir el estudiante para que, si una pregunta, un trabajo encargado que se hizo, debe cumplir él, ¿no? Entonces, si ustedes en una pregunta no le dicen al estudiante qué esperan que conteste, o sea, no es que le den la respuesta, pero deben decirle cómo lo van a evaluar. Por eso una de las preguntas de esas 16 que aparecían allí decía: ¿explican ustedes a sus estudiantes cómo van a ser evaluados? Cuando hacen un trabajo, cuando hacen una exposición, ¿le dicen ustedes cómo van a ser evaluados? Le dicen que si él, por ejemplo, se trata de una exposición como esta, maneja bien los conceptos, visualiza bien al público asistente, es amigable en la exposición, eso le da 4 puntos. Que de pronto no es amigable en la exposición, pero sí maneja bien los conocimientos y visualiza bien al público, que eso le va a dar 3 puntos. O sea, esas condiciones el chico debe de conocerlas. Y es más,
La rúbrica debería ser parte de la hoja de examen. ¿Y qué cosa es la rúbrica? Ustedes pueden, por ejemplo, acceder a esta página de RubyStar, ¿no? Le dan clic, les presentan esta nueva página y aquí ven ustedes este icono que es crear una rúbrica. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? De proyectos, de escritura, de productos. Por ejemplo, le damos clic a lo de producto, la siguiente, y ahí está, les va a salir esta nueva página, donde ya se detalla de qué productos estamos hablando, y aparecen ahí una serie de productos. Le damos clic posiblemente a una campaña de conciencia política, la que sigue, y aparece allí el siguiente menú, ¿no? Le damos clic a lo siguiente, y aparecen allí, sobre ese producto, sobre esa campaña publicitaria, qué cosa es lo que vamos a tener en cuenta. Vamos a ver la fuente, vamos a ver la parte teórica, dice acá, ¿no? ¿No bien? La que ustedes lo leen mejor. Le damos clic a lo que sigue, y ahí está, para cada uno de estos ítems, aquí está, ¿no? La fuente cita, la creación, problemas, es discusión, ¿no? Y la discusión, soluciones. Y miren todas las condiciones. El alumno va a tener 4 puntos si logra ¿qué? Pero solamente 3, o solamente 2, o solamente 1, o ninguno. El chico debe saber cómo va a ser evaluado para poder aceptar la nota que ustedes le han colocado, ¿no? Y la que sigue es finalmente una reflexión final. Un video. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed, and now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same, and every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever. To
to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless unless we're working to bring the spirit out of each and every student. That should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days, teachers make a decent wage, homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls, their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. Ese es un cuestionamiento a toda la educación. La evaluación, el tema que yo he tratado, lo he desvinculado totalmente del proceso de enseñanza-aprendizaje. No lo he vinculado porque el formato del evento no permite tratar de manera extensa el tema. Cada uno de los temas mencionados aquí de una manera tan rápida merece su tiempo. Pero he tratado de venir a darle a ustedes unos tips, y lo hago en el mismo escenario donde hace algunos años yo me gradué en el Instituto de la Calidad de la Educación. Para mí ha sido un honor haber estado con ustedes, o estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas y presentándoles algunos tips, me parece que pueden llamarse así, que les permite a ustedes manejar mejor su proceso de evaluación. Como les digo, esta presentación queda en la facultad y ustedes pueden revisarla, y no me queda más que decirles muchas gracias.